Bueno, mi nombre es Liliana Laurenti, soy licenciada en nutrición, soy jefe del servicio de nutrición de FLENI y bueno, el tema que nos convoca hoy siempre con la premisa de educación para la prevención, porque la mejor manera de hacer prevención es a través de la educación, esa educación alimentaria es cómo leer las etiquetas de los alimentos. Creo que la idea de este tema surgió de muchas preguntas de los pacientes y la idea es brindar las características principales que tiene un etiquetado nutricional, como el sodio, como las grasas trans, la diferencia entre grasas trans y grasa bovina o grasa vacuna, la cantidad de azúcares. Esto, el sodio, la fibra, todo eso hace a que el paciente o cualquier persona pueda llegar a seleccionar los alimentos que más saludables sean. Ese es un poco el objetivo de la charla. Leer un rótulo no es fácil, más que nada porque ¿cuántos de ustedes se habrán parado en un supermercado a ver un paquete de galletitas o de fideos o de pan o lo que fuere y es increíble la cantidad de información que se descuelga de una packaging, ¿no? De un envase? Sí, sí. Entonces la idea es, hay muchos ítems, hay muchos escollos, pero yo me voy a dedicar específicamente a ver qué cosas tienen que tener en cuenta cuando ustedes lean desde lo nutricional, porque después hay otras características como el código de barras, en fin, un montón de cosas. Crecimiento. Vamos a ver algunas cositas así someras, pero les quiero decir que leer un rótulo no se aprende en una hora, ¿sí? Así que bueno, un poco para alargar tenemos que ver qué es un rótulo. ¿Qué es un rótulo? No se olvide por favor de apagar los celulares. Ah, sí, es muy principio. Hay que dar el ejemplo. No, estamos mal. Saben que la licenciada es la jefa del departamento de nutrición. Ahí está. Estábamos viendo los carteles que estamos. Yo le quería decir solamente que hay que tener muy buena vista para poder leer los rótulos de muchos productos. Absolutamente. Sí, los aturdo exacto. porque yo tengo una voz muy fuerte. Hay una diapositiva, una de las últimas diapositivas que la van a ver, justamente es un rótulo con una lupa. Porque verdaderamente es imposible. Pero y cuanto más pequeño es el envase del alimento, más chico es. Porque es tanto lo que hoy en día está en vigencia, la norma fijada por el Código Argentino Alimentario, que tienen que ponerlo todo si no hay multas. Entonces son muchas las cosas que tienen que poner en un rótulo muy pequeño. Entonces ahí está el tema. Lo mismo pasa a veces con las galletitas esos que vienen en pack de 3, uno sacó el precinto de que vienen los 3, tiró y después le quedan los paquetes sin saber qué es lo que uno está comiendo, si no lo mira en el supermercado antes, ¿sí? Entonces, bueno, para comenzar, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué es un rótulo? ¿Se lee bien? Porque hay algunas cosas así como demasiado grande, ¿no? ¿Qué es un rótulo? Es la inscripción o leyenda o imagen adherida al envase del alimento. O sea, esto es más o menos, esto es de una galletita que más de uno lo comerá, de la línea Granix, que tiene omega 9. Sin sal. ¿Qué van a ver? Sin sal, unsalted cracker. Esta es en realidad es una etiqueta de una galletita que se compra acá, pero es un paquete importado, porque lo hacen para la importación, entonces lo ponen en inglés. ¿Qué tienen que ver? Observan la cantidad de gramos, la cantidad, el listado, esto no funciona, el listado de los ingredientes. Este cuadrito en amarillo es la información nutricional a la que nos vamos a dedicar hoy. Una cosa muy interesante que yo descubrí hace un tiempo, que hice un curso en el INTI sobre rotulado nutricional, es que ¿quién sabe qué quieren decir todos estos numeritos del código de barras? Yo no lo sabía. Son 13 números. Los primeros 3 es el país de origen y el 779 es el Argentina. Todo otro alimento que no diga 779 es que no está hecho en Argentina, o lo que es peor, que no está, digamos, no está el Código Argentino Alimentario,
no está reglamentado, no tiene ni el RNA, que es el Registro Nacional de Alimento, que lo marca la ANMAT. O sea, todo alimento que está en circulación tiene que estar autorizado con los, digamos, no me sale la palabra, las cosas pertinentes de un rótulo por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías, que es el ANMAT. O sea, si hay algún alimento que no diga 779 y no tiene el RNA, que es el Registro Nacional de Alimentos, o el RNPE, que es el Registro Nacional de Producto Alimentario, ojo, porque eso es muchas veces van a encontrar, sobre todo en supermercados chinos, que hay alimentos importados que no están registrados acá. Entonces, con eso hay que tener bastante y prestar atención. Pero esto tenía que ver con la seguridad alimentaria. Yo lo que les voy a pedir es que vayan anotando todas las preguntas, y porque si hacemos preguntas intermedias, ahí, ¿no es cierto, Lía? Claro, Nos demoramos hasta las 10, nos vamos y nos echan. En especial el señor que nos va a echar. No, como máximo podemos llegar. Por eso, como vayan anotando máximo todo lo que hasta te las quieran 8. preguntar y así es más fácil. ¿Les parece? Bueno, el etiquetado, las normas, un poco de historia, la norma internacional, parte de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, ya por el año 1945, a través de la FAO, que es la Organización de Alimentación y Agricultura, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud y la FDA, que es ni más ni menos el organismo internacional, como el ANMAT en la Argentina, que yo les acabo de decir, han fijado las primeras normas internacionales de rotulado. Como nosotros es un país, estamos muy lentos en todo, recién en el 1963, a través del Código Alimentario, se ponen las primeras normas, pero cuando se hace realmente, se pone en vigencia la obligatoriedad de rotular todos los alimentos con la información nutricional, es en el 2006. Pueden, cualquiera de ustedes, si manejan computadora, pueden verlo, lo googlean, Código Argentino Alimentario, Código Alimentario Argentino, capítulo 5, está toda la reglamentación que tiene que tener un alimento para salir a la calle en nuestro país. Muchos se cumplen, muchos no. ¿Cuál es el objetivo primordial? Es lo que yo les decía recién. Es brindar a todos ustedes, a los consumidores, sean pacientes o no, a todo el público en general, las características particulares del alimento. O sea, no solamente si compramos galletitas sabemos que tiene harina, pero qué tipo de grasa tiene, si tiene azúcar o no, si tiene conservantes, si tiene gluten, obviamente que sí, porque es harina, pero muchas veces tienen otros ingredientes que pueden ser nocivos para nosotros, porque tenemos además alguna otra patología. Y esto se hace, este objetivo se cumple leyendo la información nutricional. Esto permite, fundamentalmente, si podemos leer el etiquetado, comparar en el momento de la compra un alimento con otro. Esto es un poco la idea. Es importante, veamos, una etiqueta en general. No pensemos en qué, simplemente les estoy dando todos los puntos que tiene una etiqueta en la información nutricional. Primer punto que tenemos que tener en cuenta, el tamaño de la porción. Punto número 1, tamaño de la porción. Generalmente los tamaños están dados en medidas caseras. Puede ser en tazas, como este en este caso, que generalmente son las harinas o los cereales, los envasos, las bebidas, las gaseosas, todo está en vasos de 200. En rebanadas, hablamos del pan, en unidades, cuando son galletitas, siempre van a encontrar el tamaño de la porción, y lo que es importante que ustedes vean es las porciones por envase, segundo renglón. Y esto que tiene que ver, ustedes me dijeron, bueno, tamaño de la porción y porciones por envase. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con las calorías. Si yo tengo que esta caloría, una porción, o sea, el tamaño de la porción dice un cuarto taza de este alimento me va a aportar 100 calorías. Y esto tiene que ver mucho con las galletitas. Porque si uno agarra un alfajor,
La unidad es 1. Se abrió y ya se sabe, son 200 calorías, les mandé 200 calorías y punto. Después sabremos de qué, ¿sí? Claro. Pero esto tiene que ver con la cantidad de porciones que tiene el envase. Si este envase tiene, como dice ahí, porciones por envase 8 porciones, quiere decir que es un envase, una caja, tipo cornflakes, algunos de estos cereales, que tienen casi 800 gramos, por un ejemplo, yo me estoy comiendo, si me compro toda la caja, son 800 calorías. Entonces, las calorías son importantes, directamente relacionadas con la porción, los gramos que tiene la porción. Esto está claro, es entendible, porque mucha gente no entiende eso, no lo lee así. El segundo punto, bueno, las calorías, un punto muy importante es el porcentaje de valor diario. Esto lo van a ver en todos lados y la gente no sabe. ¿Lo han visto ustedes alguna vez? Sí. ¿Se han detenido a decir qué es? ¿Qué es? El porcentaje de BD, porque muchos lo van a ver así, porcentaje del BD. Esto está tomado en base a una dieta promedio de 2.000 calorías. Esto no quiere decir que todos tengamos que comer 2.000 calorías, pero se pone una cifra promedio. Muchos tendremos que poner, es promedio, muchos tendremos que comer 1.000, 1.500, algunos adultos jóvenes, deportistas tendremos 2.500, 3.000, pero en promedio, en todo el etiquetado nutricional de nuestro país está formado, digamos, está basado el porcentaje de BD en 2.000 calorías. ¿Y esto qué quiere decir? Es la cantidad, si volvemos al anterior, ustedes ven, por ejemplo, por poner un ejemplo, de sodio 460 miligramos, 19%. ¿Esto qué quiere decir? Que una porción de este alimento, que es un tercio de taza, me va a cubrir el 19% de las calorías que requiere, no de las calorías, del requerimiento de sodio que requiere ese paciente o esa persona por día. ¿Sí? Esto les hace bien para decir, bueno, muy bien, este alimento, ojo, tiene mucho sodio. Entonces, si lo quiero comer, lo como, pero seamos conscientes al hacer la selección. Entonces, esto lo como en el almuerzo, en la cena ya voy a elegir un alimento que no tenga tanto sodio. ¿Esto está claro? Sí. Es más que nada para que vean la cantidad de cómo cubrimos, en qué porcentaje está cubierto una porción de alimento en el total de calorías por día. Por supuesto, y para una regla memotécnica es lo que yo les consideré ahí. Si el alimento tiene más o menos alrededor de 5% o menos, ese es un alimento bajo en ese nutriente. Y si tiene más de 20%, como vimos recién, el sodio está casi rayando en el 20%. Si es 20 o más, es un alimento alto en ese nutriente. ¿Sí? ¿Qué nutrientes son obligatorios? Hoy la obligatoriedad, según la ANMAT, y que está reglamentado en el Código Argentino, es estos nutrientes: hidratos de carbono, que podrán ser azúcares, harinas, maltodextrinas, proteínas, leche, huevo, carne, etc. Grasas totales, y ahí se abre el gran paradigma que está obligado, porque antes ponían hidratos, proteínas y grasas, y no sabíamos qué tipo de grasa, porque la grasa no es que sea mala, la grasa debemos consumirla, porque tiene una función importante en nuestro organismo, pero debemos saber qué tipo de grasa es saludable y qué tipo de grasa no. Entonces, de ahí, después de un tiempo, ya en el 2000, primero fue en el 2003, en el 2006 ya se abrió. Entonces, no solamente hay que poner las grasas totales, sino que la empresa tiene que aclarar qué tipo de grasa es, si es grasa saturada o es grasa trans. ¿Ustedes recuerdan cuando hablábamos de las grasas trans y las grasas buenas o malas hace 2 años ya en la alimentación saludable? Refrescamos. Las grasas saturadas, ¿de dónde vienen? Son grasas animales. La manteca, la crema de leche. ¿Y qué otra cosa? La grasa vacuna, la grasa de vaca, la grasa bovina. Esto hay que tenerlo muy en cuenta.
porque muchos panificados y muchas galletitas, sobre todo, todos productos golosinas, sobre todo, le ponen 0 grasas trans, pero después en el listado de ingredientes o en el listado vemos que tiene, en el listado de ingredientes vemos que tiene grasa bovina. La grasa bovina no es nada más que colesterol. Entonces, que tenga 0 grasas trans no quiere decir que sea una grasa saludable la que estamos ingiriendo. Por otro lado, la grasa trans, ¿qué es la grasa trans? Es el aceite vegetal, parte del aceite vegetal, pero cuando en la industria se hidrogena, ese aceite vegetal se transforma como una grasa saturada. Entonces, las grasas saturadas y las grasas trans, o sea, un aceite vegetal hidrogenado, cumplen nuestras arterias la misma función, taparlas. Aumentar el colesterol, aumentar todo tipo de grasas. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta cuando leemos un rótulo qué tipo de grasa tenemos. Otra de las cosas que es obligatorio es la fibra. Todos sabemos que la fibra cumple una función importante como regulador del peristaltismo intestinal. Hay fibras solubles e insolubles, pero generalmente los alimentos tienen mezcla de estas dos fibras. Las insolubles regulan el tránsito intestinal y las solubles son las que son buenas para el colesterol porque se toman como que son, muchos de ustedes lo habrán escuchado, es como la aspiradora de las arterias, las fibras. Entonces, por eso es muy importante que las fibras estén en los alimentos. Por supuesto que no vamos a encontrar muchos alimentos que sean ricos en fibras, porque la principal fuente de fibras son las verduras y las frutas. Entonces no vamos a encontrar muchos alimentos que sean riquísimos en fibras, salvo el salvado de trigo, el famoso oat bran. Pero generalmente los cereales, que se jactan y están millones de la góndola llena de cereales, generalmente es harina de maíz en hojuelas con azúcar, no es fibra. La fibra tiene que decir salvado abajo en el listado de ingredientes para que realmente tenga fibra. Y otra de las cosas muy importantes es que figure el sodio. El sodio en realidad es un mineral que compone la sal de mesa. La sal de mesa, ¿qué es? Es cloruro de sodio. 1 gramo de sal tiene 600 gramos de cloro y 400 miligramos de sodio. Entonces, generalmente, la gente no es poca la gente que no sabe que el sodio es sal, es sinónimo de sal, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta cuando observen un alimento, en general, nosotros les enseñamos a los pacientes, sobre todo a los pacientes cardíacos o con hipertensión, que todo alimento que tenga 100 hasta 140 miligramos por porción de alimento, ese es adecuado y lo pueden consumir. Todo alimento que tenga mayor, no. O si lo come, que lo coma a conciencia y diga, bueno, hoy me doy este gustito, pero no me lo puedo dar todo el tiempo, ¿sí? Son ricas unas papas fritas, pero, comento, porque las papas fritas tienen casi lo que vimos en el anterior, casi 400 miligramos de sodio, o sea, tiene 1 gramo de sol, un cuartito de taza. Entonces, esto todo hay que verlo y esto está obligado por ley. Por supuesto que hay otros, ustedes van a ver, hay algunos, esto es lo que está obligado, pero si el proveedor o la empresa que produce ese alimento quiere poner otros alimentos, no otros nutrientes que sí tiene, lo puede hacer, que es el caso de la leche. Todos los rótulos tienen calcio, tanto, vitamina D, ¿por qué? Porque es importante que la leche hoy en día además está fortificada con calcio por el tema de la osteoporosis, con la vitamina D que ayuda a que ese calcio se fije, en fin, un montón de cosas que hacen a que el proveedor pueda dar mayor información, pero no es obligatoria. Eso ya pasa a ser, pues, digamos, la obligación del proveedor de leche, por ejemplo, es que tenga todo esto. Pero como él considera que es un aditamento a ese alimento, lo hace, ¿sí? Una cosa que no les dije es, cuando hablamos de calorías, hay 3 solamente nutrientes
que son los que aportan calorías. Son los hidratos de carbono, que sabemos cuáles son, ¿no es cierto? Son los azúcares y las harinas. Los azúcares son azúcares simples, que están en las galletitas, en los caramelos, en los bombones, en los helados. Y después están los azúcares complejos, que son en todo lo que están los panificados, los amasados de pastelería, el pan, las galletitas, el arroz, las pastas. Entonces hay azúcares simples y azúcares complejos. Hoy por hoy nos tenemos que fijar mucho en consumir más azúcares complejos, porque son los que más lentos se digieren, los que se recomiendan mucho en las dietas para bajar de peso, en las dietas para diabéticos, pero hay que restringir sí los azúcares simples. Las proteínas, bueno, ya todos sabemos cuáles son las proteínas, están en la leche, el queso, el huevo y la carne. No hay muchos alimentos que sean riquísimos en proteínas salvo la leche y el queso, porque la carne no tiene un rótulo, ¿sí? Es como decir, las fibras no tienen, las manzanas, las naranjas no tienen fibras. Sí sabemos que como alimentos son uno de los mejores alimentos como fuente de vitaminas, de minerales, de fibras, son bajísimas en sodio, y no tienen ni grasas, ningún tipo de grasa, ni saturada, ni grasa trans, ni colesterol. O sea que cuando uno elige un snack, es mejor siempre tomar una fruta y no ninguna cosa del kiosco, pero el kiosco es rico. Pero entonces sepamos qué es lo que elijamos a conciencia, qué es lo que estamos comiendo. Bueno, macanudo, me quiero comer una grasa bovina que es saturada, perfecto, pero no es la muerte de nada, pero seamos conscientes qué es lo que estamos llevándonos a la boca, ¿sí? Bien. ¿Vamos o es muy aburrido? No. No me parece, veo bostezos. Bueno, esto es un listado muy escaso porque me llevaría 3 o 4 slides poner todos los ingredientes que nosotros podamos ver. Por eso, no solamente tienen que darse cuenta y leer la información, la tablita esa de hidratos, proteínas, grasas, sino también ver, y ahí están en colorado, los alimentos a los que le tenemos que poner atención. Si nosotros nos queremos cuidar, porque nos queremos cuidar, no porque seamos diabéticos, de los azúcares, bueno, si tiene azúcar, ya sabemos que este paciente, digamos, porque en hidratos de carbono va a decir tantos gramos, pero no sabemos si tiene azúcar o tiene harina. El JMF, eso lo van a ver en millones, pero me cansé de ver rótulos de bebidas las famosas aguas saborizadas. ¡Qué buen negocio! Porque es agua con sabor, no tiene nada y tiene calorías porque tiene azúcar. Pero ahora han descubierto que es un edulcorante sintético que tiene las mismas calorías que el azúcar. ¿Y qué es? Es jarabe de maíz de alta fructosa. Y se comporta en el organismo como azúcar. Tienen las mismas calorías. Y además, mucha gente que no quiere comer azúcar, porque no solamente por bajar de peso, hay pacientes que están con distensiones abdominales o intestinales, que fermenta el azúcar, es altamente fermentativo, y prefieren no comer cosas con azúcar, pero tampoco quieren un alimento que tengan sucralosa, aspartamo, acesulfame o stevia, que son edulcorantes sintéticos que tienen 0 calorías. ¿Se entiende? ¿Cómo? La stevia es sintética. No, la stevia es de una planta, pero me refiero, nosotros le decimos sintético porque está metido dentro de un alimento, ¿sí? Pero son alimentos, sumamente natural, pero son para pacientes, en general lo toman, le ponen stevia, no le van a poner stevia a una galletita, le van a poner seguramente esto, porque estos son mucho más baratos que ponerle stevia o ponerle sucralosa y demás, ¿sí? Generalmente estos son edulcorantes que están permitidos, son edulcorantes para pacientes diabéticos o para alimentos o bebidas light. Y light no quiere decir que no tengan calorías, tienen menos calorías que un alimento regular, ¿sí? Dice jarabe de malta de alta fructosidad. De alta fructosa, porque viene de la fructosa, se saca de las frutas. ¿Engorda como el azúcar? Exacto. Okay. Así que tengan en cuenta, cuando ustedes vean, si no ven azúcar y ven JMF, es como si tuviera azúcar encubierta. Lo que pasa es que en la industria, este edulcorante fue descubierto hace muchos años por los japoneses y lo han distribuido en el mundo, como saben hacer ellos muy bien,
y es un edulcorante muy barato que la industria sabe, entonces en vez de poner azúcar o ponen mitad y mitad, pero no es que tenga, tengo menos azúcar, tiene azúcar y tiene JAMF, Después esto, sepan, cuando, obviamente, si no tienen grasas trans, no tiene que figurar aceite vegetal hidrogenado, porque aceite vegetal hidrogenado es sinónimo de grasa trans. Pero un alimento, volvemos a lo que digo, y yo quiero remarcar esto, porque hoy en día es muy importante tener en cuenta y limitar la ingesta de aceites vegetales hidrogenados, como son las grasas trans, y las grasas bovinas o las grasas vacunas refinadas, como así se ponen en los rótulos, también si tienen manteca o tienen crema, obviamente. Pero la grasa vacuna, a veces, o si le ponen grasa bovina refinada, uno a lo mejor no presta atención y no lo asocia a colesterol o a grasa mala. Porque hoy en día hay que cuidar, porque en realidad la mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares son producidas por elevado colesterol, elevada hipertensión, malos hábitos, más allá de la actividad física y demás. Entonces, en los alimentos tiene mucho que ver la elección, más allá de que vayan al nutricionista y le digan, bueno, usted tiene que comer tanta cantidad de tal cosa. Esto es para todos, para los sanos y para hacer prevención. Leche en polvo, también van a ver muchas veces leche en polvo descremada, huevo, aceite de maíz de alto oleico. Este es un aceite excelente, porque es riquísimo en omega 9, que es lo que tenía la galletita Granit que veíamos. Por eso, porque ustedes me dirán, pero si no tiene grasa trans, o sea, dice 0 grasa trans, y no tiene grasa refinada, ¿qué tiene? Generalmente la grasa que ustedes van a ver en buenos alimentos, no buenos, pero no me gusta hablar de buenos o malos, de alimentos saludables, es justamente que tenga aceite de maíz o de girasol de alto oleico. Alto oleico, el ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado muy bueno para el corazón, que es el mismo aceite que tiene la palta, que tiene el aceite de oliva. Y sal. Cuando dice sal, bueno, ya lo sabemos. Fíjense que engañoso es, porque en la información nutricional me ponen sodio. Si uno dice sodio, uno no sabe qué es el sodio y esto no tiene sal. Pero en el listado de ingredientes lo ponen como sal, ¿sí? Entonces ustedes van a ver sodio arriba en la información y sal abajo. Y después hay todo un listado de acidulantes, conservantes, espesantes, que hacen a la palatabilidad del alimento, están aprobados siempre en una determinada cantidad. Otra de las cosas que tenemos que ir viendo es en el rótulo, que es importante que vean, es que yo no me canso de decirlo, es la fecha de vencimiento. Antes de sacarlo de la góndola, fíjense, en algún lado está. Generalmente están arriba o al costado o abajo, y puede decir fecha de vencimiento como tal o consumir preferentemente antes de. El problema es que el antes de generalmente a veces dan un sello que no se lee nada. Porque a mí me ha pasado en disco y voy de inmediato a cada lío que me con este tema. Porque esto es salud, estamos hablando de alimentos, no de una cera para pisos. Entonces, esto hay que cuidarlo y cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de esto. En la medida que todos seamos conscientes y veamos y no nos llevemos algo que no, e ir y quejarnos de buena manera, no hacer bochinche ni sacar armas, porque creo que hablando se entiende a la gente y en el fondo lo agradecen, ¿no? Porque muchas veces los mismos chicos jóvenes que no saben y van poniendo y no miran. Eso tiene que partir también de la educación que tienen los que hacen la reposición, ¿no? En los súper. Otra de las cosas que tienen que ver, por ejemplo, en pacientes celíacos, hoy en día también una ordenanza, una norma vigente que tienen que tener el loguito sin TAC. Pacientes celíacos, ¿hay algún paciente celíaco acá? Familiares de... Bueno, pacientes celíacos son aquellos que son intolerantes al gluten. El gluten es una proteína del trigo que se encuentra no solamente en el trigo, sino en la avena, en la cebada y en el centeno. Por eso dice sin TAC, y una espiguita con una barra, o sea, como de prohibido, como que no tiene TAC.
Pacientes fenilcetonúricos también tienen que tener el listado de ingredientes no contiene fenilalanina o este alimento contiene fenilalanina. Porque para que sepan los pacientes fenilcetonúricos que ese paciente no sería apto para ellos. Y el RNPA y el RNE, que ya lo dijimos, en realidad acá falta una N porque es registro nacional. Hay registros nacionales y registros provinciales. O sea, sería RNPA o RPPA para los productos y NE para los establecimientos que producen esos alimentos. Eso también, todo producto que no encuentren el RNA o el RNPA o el RNE son productos que son productos caseros, productos que de pronto viene Doña Rosa al coso chino y le dice, mire, tengo estas galletitas que hago yo en mi casa, fenómeno, le fabrica un rótulo, pero no tiene el RNA. Entonces no son registrados. Entonces, ojo con esto porque no son alimentos seguros. Volvemos a la charla del año pasado sobre seguridad alimentaria. También tenemos que cuidar esto. ¿Dónde se registra? Registro nacional y provincial. Son dos registros. Y esto tiene que ver con el ANMAT. ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y Tecnología. También, ojo, que también está, hay que ver dónde va el alimento, porque también está el INAL, que es el Instituto de Alimentos. Ahí se registra primero, pero el ANMAT es el que nuclea. Pero primero tiene que pasar por otros, ¿no? También está la CONAL, en fin, hay un montón de otros organismos, pero el punto final, el registro, lo da el ANMAT. Bueno, un poco les he hablado de todos estos, los nutrientes que hay que limitar la ingesta porque las grasas saturadas, lo dijimos, grasas animales, grasas trans, el colesterol que viene de las grasas saturadas, el sodio y los azúcares simples. Esto es básicamente, yo creo que la información nutricional es una herramienta excelente que nos ayudará justamente a seleccionar los alimentos más saludables. Se los vuelvo a repetir, no por eso digamos no comamos tal cosa, pero sí es cierto que tenemos que ser conscientes que si lo comemos, lo comemos conscientes de lo que estamos comiendo, ¿sí? Me quiero dar un gusto, fenómeno, pero pasa esto. Y acá yo les he hecho un cuadrito que yo creo que al fondo no se ve, porque yo lo he visto ya, pero se lo voy a tratar de traducir o por lo menos le invito a que venga un poquito más adelante. Esto no es para alarmarlos, pero para comentarles las diferencias que hay. Nosotros acá tenemos, es típico porque en realidad los alimentos envasados, lo más saludable que es, lo que decimos siempre, las carnes magras, las verduras, las frutas, los lácteos y quesos descremados, ya con eso estamos. Todo lo que se vende en kiosco y todos los alimentos envasados y congelados son en realidad aditamentos que hacemos. Por supuesto, a veces nos favorece y nos facilita el quehacer de una ama de casa, pero también hay mucho de sobra, de más. Pero eso indudablemente está y no podemos negar que está en nuestro mercado, pero tenemos que saber qué es lo que tenemos. Por ejemplo, qué es lo que estamos comiendo. Veamos un poquito acá. Las barras, acá yo les he listado barras de cereales light, las barras de cereales mix común, que son de Arcor, Baby Sweet, las galletitas Maná, galletitas Rumba, un nugatón y un alfajor. Yo he sacado así como para que ustedes vean, que era lo primero que nosotros vimos, el tamaño de la porción. Fíjense ustedes que no hay tanta diferencia entre un light contra uno común, en calorías por porción, 94 contra 110. Y la gente muchas veces, y me ha pasado, amigas de mis hijas, me dicen, se llenan el portafolio, vienen con un montón de barras light y se comen 2 o 3 al hilo. Yo digo, chicas, esto es light. Ah, no, pero esto es light. Pero no, es light, sí, porque es menor, pero no que no tienen calorías, claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y sin embargo nosotros vemos las dos barras tienen la misma cantidad de sodio. Entonces, si un paciente es hipertenso y es flaco, a lo mejor come light,
porque piensa que no tiene sodio. Y en realidad hay que ver, y el sodio es lo mismo. Entonces, tranquilamente, ¿para qué se va a buscar una barra light? Claro. Si es flaco. ¿Sí? Si es delgado y tiene hipertensión, tranquilamente. Ahora, vamos al último renglón. Fíjense, el alfajor. Una unidad, 50 gramos. Si yo me como 2 barritas, estoy casi comiéndome la misma cantidad que un alfajor. Y es mucho más rico. Claro. ¿Sí? Porque además, la única salvedad que yo les voy a hacer es esto. El alfajor no tiene, un minuto que quiero acordar esto, él tiene 2,5 fibras. Estos todos son datos por porción de alimento. ¿Mm? Esto es muy divertido para hacerlo. Usted en su casa es el que tiene tiempo, por supuesto. Gente que trabaja y, bueno, tiene familia, pero a veces jubilados que a lo mejor estamos solos en casa y tenemos... Es muy divertido agarrar 3 o 4 etiquetas y ponerse a ver y hacer estos cuadritos y van a ver lo que se llevan, lo que encuentran. Entonces, la fibra que tiene 2,5 de barrita light, la común no tiene 0,5 y el alfajor 0. O sea que, en realidad, si me como 2, voy a tener 5. O sea que la porción de fibra es importante. Claro. El alfajor no tengo nada. Pero otra de las cosas que acá hay que ver, fíjense que vivos los de Terrabuso. No declaran la grasa trans. No la declaran. Al no declararle, ellos no pueden poner 0 grasas trans. Pero en el listado de ingredientes y en la información nutricional van a poner grasas saturadas tanto, grasas trans 0, porque no tiene grasas trans. Pero sí tienen grasas saturadas. Pero si uno no sabe, no tiene grasas trans, tiene 0, pero tiene grasas saturadas. ¿Por qué viene? Porque esto tiene colesterol, porque ustedes si van mañana se van a buscar un alfajor Terrabusi, estoy segura, o por lo menos en góndola, y van a ver que dice grasa vacuna. Grasa vacuna, y la grasa vacuna tiene colesterol. Claro. Entonces, ¿la trans también? ¿Cómo? ¿La trans también tiene colesterol? No, la grasa trans no tiene colesterol porque viene del aceite vegetal, pero se comporta, si vos comés muchas grasas trans, o sea, muchos aceites, alimentos que tengan aceite vegetal hidrogenado, se va a comportar en tu arteria igual, se van a depositar como si fuera el colesterol, que es grasa animal. ¿Está entendido esto? Porque esto es básico para la prevención de enfermedades cardiovasculares y de todo lo que tenga que ver el árbol arterial. Grasa vacuna, manteca, crema o grasa vacuna refinada o grasa bovina es sinónimo de grasa animal, colesterol. Aceite vegetal hidrogenado viene del aceite vegetal, pero como se hidrogena se transforma en una grasa saturada igual. ¿Y las cremas descremadas? Las cremas descremadas no, porque la crema 0, hablemos de crema 0 o la de Sancor rosa, esa es 0 porque en realidad es maltodextrina, que es una harina de maíz dextrinizada que se le puso algo de aceite crudo, o sea, eso no tiene grasa, la grasa 0, ¿no? Tiene que ser 0, porque la otra es todo grasa. Pero bueno, ¿qué otras cosas podemos sacar acá como conclusión? Es un poco lo que yo les decía. Fíjense las galletitas Maná, que esa dice claramente 0 grasas trans. Entonces ustedes se van de boca. Uy, esta galletita es fenomenal. No tiene grasa trans, pero tiene 7,2 de colesterol. Miren las Rumba. Las Rumba tienen 9,1. Y el Nugatón no declara el colesterol, tiene 0,8, es bastante alto para hacer una grasa trans, porque tiene aceite vegetal hidrogenado, no tiene fibra, pero tiene muy bajito sodio. El sodio para una persona delgada en realidad no estaría mal, pero ¿qué pasa? Al no declarar el colesterol y tener bastante grasa trans, se hace un alimento que no es del todo saludable. ¿Qué otras cosas ustedes ven ahí que les hace ruido? Maná 113 de sodio. Exacto. 113. 113, es altísimo. Yo lo digo que las galletitas dicen, ay, porque son livianitas. No, son livianitas. Sí, pero una bombilla. ¿Tienen de sodio? Ojo con eso. De todas maneras, esto es la porción,
esto es muy interesante, ver la cantidad de unidades. Fíjense que la cantidad de gramos, ¿no? Es decir, una barra tiene 26, generalmente los que son de unidades tienen 26, 2 Baby Biscuits son 25, 31 gramos, 7 unidades de maná. Entonces yo digo, uy, me voy a comer 7, bárbaro. Porque en realidad 7 de maná son 138 calorías. Yo me pongo a pensar, bueno, es mucho más 7 que 2 rumba. Y no hay muchas cantidades de calorías. Pero en realidad el sodio de la rumba es bajo. Claro. Pero en realidad ninguna de las dos son buenas porque las dos tienen grasas trans y grasas saturadas, animales. Sí. Disculpe. En realidad estamos haciendo mal, porque yo dije las preguntas, pero no importa, ahora le vamos a dar. ¿Cómo? Si bien el producto que tiene que ver con este cuadrito, si bien el producto que voy a mencionar no está ahí, pero es muy conocido. Las galletitas de salvado dulce de Granix se venden en todas las dietéticas. Es verdad. Y la gente las come muy confiada. Es tremendo. ¿Usted la tiene presente? La tengo presente, no la he puesto ahí, pero yo no tengo, digamos, pero esas galletas tienen 0 grasas trans, pero tienen algo de grasa bovina. O sea que hay que estar atentos con esto. Sí, las venden en las dietéticas y hay millones de cosas que venden en las dietéticas y no lo son. Por eso, yo no me sé porque hay millones y millones de productos nuevos y que venden en las dietéticas que no nos ponemos a mirar y a ver. Pero sí a informarles a ustedes que ojo con lo que no está rotulado, porque hay cosas que están encubiertas. Y lo mismo, por ejemplo, un snack que es muy útil, que nosotros lo usamos mucho como nutricionistas, para aquellas personas cuando bajan de peso y están muertas y quieren algo dulce y algo rico, es el turrón, que acá no lo he puesto, la Baby Biscuit o las vainillas. Fíjense, la Baby Biscuit tiene 2 unidades, son 25 gramos, y tiene casi como una barra de cereal. Tiene 100 calorías. Si vamos a las calorías, por supuesto, tiene menos grasa que una barrita, ¿sí? No tiene grasas trans, no tiene colesterol, tampoco tiene fibra, ¿sí? Pero fíjense qué bajito sodio tiene. Esto es un elemento muy útil. ¿Cómo? ¿De dónde viene la grasa total? La grasa total, si no tiene colesterol, del aceite de maíz de alto oleico. Es lo que yo te decía, que es un aceite buenísimo. Puede ser aceite de maíz también. Es muy difícil que tenga aceite de oliva, porque el aceite de oliva tiene un olor muy particular y le confiere al alimento. Pero generalmente tienen aceite de maíz de alto oleico o aceite de girasol común. También puede ser aceite de soja.